Francisco de Belaunde, internacionalista, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe a esta hora de la noche. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias Carlos, y gracias por llamarme de Belaunde. De Belaunde es Alberto, yo soy Belaunde nomás. De acuerdo. Hecha la aclaración, Francisco, vamos de frente al grano, a ver si podemos desmenuzar todo lo que ha ocurrido. En principio, en términos políticos, ¿es un respaldo al presidente de la República que la OEA haya decidido enviar esta misión al Perú? Bueno, eso es un respaldo sobre todo por el tema de lo que dice al comienzo, ¿no? Que se solidarizan con el gobierno, ¿no? Eso me parece que es una frase que efectivamente puede verse como un apoyo, ¿no? Ahora, el tema de efectivamente de enviar una misión también, pero claro, finalmente va a resultar un poco, digamos, habrá que apreciar eso según lo que vaya a hacer esa misión y lo que vaya, las conversaciones que vaya a tener y finalmente el informe que redacte, ¿no? Y lo que decida nuevamente la OEA a partir de ese informe, ¿no? Pero sí creo que hay un triunfo político, sí, por lo menos de corto plazo, ¿no? Esa frase, ¿no?, inicial donde expresan sí, de alguna manera están expresando el apoyo al gobierno peruano, ¿no? Se solidarizan respecto de lo que está pasando, ¿no? Ahora, eso, como digo, es un triunfo político por lo menos de corto plazo. De corto plazo, de corto plazo. Que eso se convierta en algo mayor después, ¿no? De acuerdo. Ahora, Francisco, siempre que había podido seguir alguna de las reuniones de embajadores o de cancilleres de la OEA, siempre se había manejado todo en un lenguaje muy diplomático, a veces difícil de desentrañar, pero esta vez las expresiones de apoyo al presidente de la República me han parecido muy significativos. Se ha destacado incluso lo dicho por el embajador de Argentina, que ha hablado de países de América que no permiten que gente de tez morena llegue al gobierno, en fin, expresiones de ese tipo, Francisco. No, lo que pasa, obviamente, lo que pasa es que ahora estamos, bueno, en todo caso ahora, una situación en que hay, obviamente, gobiernos, en el caso de Argentina está claro que tienen una afinidad ideológica, ¿no? Claro. El caso de Argentina, de Bolivia, de México y otros gobiernos que efectivamente expresan, tienen una simpatía ideológica y están también en sus propios países, por cierto, tienen también una polarización muy grande, ¿no? Entonces también de alguna manera están traduciendo, ¿no? Diciendo que hay una especie de enfrentamiento continental, si se quiere, entre determinadas fuerzas contra otras, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, pues, de alguna manera, esa polarización que se da en varios países se traslada también a la OEA claramente, ¿no? Claro. Ahora, de lo que he podido un poco leer rápidamente, mi sensación es que parece que se han establecido dos estados de ánimo. Uno de los que dicen que bien, vamos a poder tener una misión de la OEA, va a hablar con todos esa misión, quizás hay la posibilidad incluso de tener una mesa de diálogo, como ocurrió en el Perú de finales de los 90 e inicio del 2000, ¿no es cierto? Y hay otros que han dicho, ¿de qué se preocupan tanto? Tan solo vendrán, evacuarán un informe y asunto terminado. ¿Dónde te ubicarías tú? A ver, lo que pasa es que finalmente el objetivo sería, vamos, si vemos que el objetivo efectivamente es que tras ello se pueda llegar a una solución a la crisis política, desde ese punto de vista yo no lo veo, con toda franqueza no lo veo muy factible, Okay. ¿no? Yo no creo que eso vaya a llevar a una solución a la crisis política, porque creo que finalmente hay varias cosas ahí. Hay quienes, es verdad, desde el inicio no consideraron que había habido un fraude, entonces hay esa postura, pero también está hay otra postura que tiene que ver con las investigaciones fiscales y eso va a continuar definitivamente, ¿no? Y el Congreso, pues en estos momentos está intentando presentar una nueva recurso de vacancia. No sabemos si van a llegar a los votos, pero yo no creo, la verdad, que se vaya a resolver la crisis política, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, eso podría ser, va a haber un informe, un diálogo, y
no creo que la cosa vaya a ir más allá, ¿no? Porque finalmente, salvo pues que en algún momento, ¿qué pasa si se produce la vacancia? Habrá que ver cómo que hace la OEA en ese caso, ¿no? Pero, por ejemplo, la OEA no ha reaccionado hasta donde yo recuerde cuando fue destituida Dilma Rousseff, recordarás, y algunos consideraron que había habido un golpe. No hubo de parte de la OEA mayor reacción respecto de lo que pasó en Paraguay con el señor Lugo. Hubo una reacción sí muy dura de entonces UNASUR. De la parte de OEA, que yo recuerdo, no hubo mayor tampoco reacción. Entonces, habría que ver efectivamente si reacciona la OEA en caso de una vacancia. Pero en todo caso, pongamos que no se produzca, que parece lo más, hasta ahora por lo menos parece lo más probable, pero no creo tampoco que vaya a haber ninguna solución a la crisis política, me temo. Pero siguiendo esa línea de reflexión que planteas, Pancho, no es un gesto amable con la OEA, o un gesto bonito, o un buen gesto, que mientras están intentando tender puentes para establecer un diálogo entre todas las fuerzas políticas y sociales del país, el Congreso esté avanzando en varios flancos: el de la denuncia constitucional, el de la vacancia presidencial, el de Williams buscando que el TC funcione como un tribunal de consultas al que le pregunta sobre el 117. Me parece que están en lenguajes y en timings diferentes. Unos están yendo a una velocidad y los otros a otra. Bueno, mira, no, yo creo que aquí hay pues a ver, el Congreso, claro, el Congreso dice un momentito, nosotros somos autónomos, ¿no? Seguimos nuestro camino. Ahora, ellos, digamos, sigan ese camino, las investigaciones continúen. Claro, no quita que la OEA quiera dialogar, pero evidentemente lo que la OEA decida no tiene ninguna validez jurídica, ¿no? Tiene, en todo caso, puede tener una validez política, pero jurídica no tiene ninguna. Entonces, el Congreso pues no se siente para nada obligado a, digamos, a parar lo que está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que me parece que ahí hay un impasse total, ¿no? Hay un impasse total, por eso que muchos piden mejor que se vayan todos, ¿no? Claro. Ya está. Es mejor, de esa manera es la mejor solución para el país, que se vayan todos y comenzamos con nuevas elecciones y asunto resuelto, ¿no? Por eso hay esa tercera opción. Sí, eso se lo escuché hace un par de días al ex magistrado Blume, que me pareció sensato, pero él mismo dijo: es que el Congreso, que tiene la llave para resolver esto, no se quiere ir, Pancho. Y entonces dijo, mientras ellos no se quieran ir, nada se va a mover, ¿no? Exactamente, nada se va a mover. Tú lo has dicho, nada se va a mover. Entonces, no sé qué más tiene que pasar para que finalmente, porque parece efectivamente, todo esto parece que no hay salida. Pareciera efectivamente que la solución más civilizada podría ser esa, ¿no? Pero bueno, en realidad pues no, parece que no, hasta ahora por lo menos no hay ninguna posibilidad, ¿no? Y tú sabes, Francisco, que ayer lo conversábamos con Fabián Bayas, como en el año 2000, cuando viene la misión de la OEA y se entabla la mesa de diálogo, claro, era una mesa de diálogo entre un gobierno que agonizaba y que evidenciaba sus corruptelas y su podredumbre, y una oposición democrática que iba ganando espacios de cara a buscar nuevas elecciones y elecciones limpias. Entonces había una suerte como de débil y no tan débil. Acá no, acá parece que la pugna de poder está tan encarnizada que ninguno cederá un centímetro. Claro, pero hay que ver una cosa, ¿no? Que en esa época lo que finalmente precipitó la caída fue el Vladivideo. Sin duda. Antes, efectivamente, ese episodio de las armas de las FARC ya fue una cosa muy complicada. Sí, señor. Pero ya lo que precipitó fue el Vladivideo. ¿Qué hubiera pasado si no había Vladivideo? De repente se quedaba, todo seguía igual. De repente. Mori seguía como presidente, ¿no? De repente. Por eso es que Sinesio López también mencionó el otro día en el programa Pancho Te Cuento, dijo, una chispa y la calle se va a volver loca, decía él. Que algo veamos, que algo sepamos, que algo ocurra, que algo gatille cualquier posibilidad de que la calle se llene de gente, y él sentía que la movilización sí podía cambiar un poco las reglas de juego que estábamos viendo. Pero yo no sé cuál será esa chispa. Mira, por eso que
me pareció buena la expresión que utilizó Álvarez Rodríguez en un título de su artículo, decía silencio sísmico de la calle. Y claro, silencio sísmico implica que, bueno, se puede venir el sismo en cualquier momento, ¿no? Sí, pues. Entonces sí, efectivamente, en cualquier momento, o sea, en algún momento va a haber un hartazgo seguramente, más mezclado por supuesto con las dificultades económicas, estamos viendo con los precios de muchos alimentos, o más por el tema de que la guerra están subiendo, todo lo demás, o sea, en cualquier momento puede pasar algo, ¿no? Y efectivamente podría ser que al final la gente, como pasó en Argentina el año 2001, salga a la calle un montón de gente y váyanse todos, ¿no? Eso podría pasar perfectamente en el Perú, ¿no? Ahora, Pancho, apelo a tu conocimiento como internacionalista, que además todos los días nos alimentas y nos cuentas de ello en tu programa aquí en TV Perú. ¿Por qué sentimos como nunca antes, no sé si como nunca antes, pero como hacía mucho no veíamos, una presión de sectores de derecha o sectores conservadores, algunos ultramontanos, honestamente, que están presionando desde el Congreso de la República y desde otros espacios ciudadanos? ¿Te sorprende? ¿No te sorprende? Claro, ese es un fenómeno, en realidad, ese es un fenómeno paralelo, efectivamente, que podría llamarse una especie casi de guerra cultural, ¿no? Sí, señor. Además, ellos de ese sector se plantea en ese momento, ¿no? Que hay una guerra cultural, sí, señor, entre sectores, ¿no? Conservadores, que además utilizan la palabra ni siquiera lo utilizan con bastante orgullo, por cierto, y otros sectores, ¿no? Y eso lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Brasil, en todas partes. En Italia, Pancho, hay este fenómeno de rechazo, bueno, desde sectores desde evangélicos, católicos, rechazo a una serie de normas que se han estado dando en relación con el aborto, con el tema del matrimonio de los homosexuales y cosas por el estilo, y otros, ¿no? Entonces, es una cosa efectivamente internacional, ¿no? Pero que en realidad se hubiera dado en el Perú de todas maneras al margen de esta crisis política que tiene otro cariz. Sin duda puede de repente, en algunos sectores de repente llevar a un mayor, hasta cierto punto, porque finalmente no olvidemos que el propio Castillo tenía posiciones bastante conservadoras a ese respecto, no lo olvidemos. Su aliado, Perú Libre, también. Entonces, por ahí no va tanto la diferencia entre estos dos sectores en el Perú, ¿no? Entre el sector gobiernista y el sector conservador, digamos, más conservador del Congreso, ¿no? El tema va por otro lado, más bien los dos están hermanados, si se quiere, sí, en el rechazo a los llamados caviares, sí, que son precisamente los que son acusados de impulsar lo que llaman ideología de género y todo lo demás. Eso es lo paradójico en el Perú, ¿no? Que tanto gobierno como oposición, en el fondo, tienen ese rechazo a los llamados caviares. Por lo menos el sector de Perú Libre, ¿no? Que todavía sigue siendo aliado del gobierno, clarísimo cuando vemos, por ejemplo, a su líder, ¿no? Que habla contra los caviares. Entonces, de ese punto de vista, están hermanados, ¿no? Ahora, en eso estoy de acuerdo contigo, Pancho, pero sí me impresiona entonces que el centro político no lo pueda tomar nadie, que podría ser la bisagra entre estas dos polaridades, ¿no es cierto? Pero está como ahí larvado, como si nadie lo quisiera políticamente. Lo que pasa es que en general, cuando uno ve lo que está pasando en otros países, el centro ha perdido espacio, sí, ¿no? Pues. Mira lo que está pasando en Brasil, sí, se ha polarizado. Los que podrían haber sido candidatos de centro desaparecieron, fueron pulverizados, ¿no? Después, en otras partes, bueno, en Estados Unidos, los republicanos están sumamente tirados hacia la derecha. Totalmente. ¿No? O sea, Donald Trump tiene un dominio de ese partido. Entonces, lo que podría ser el centro, los republicanos que uno podría considerar a la antigua, si se quiere, pues tienen muy poca fuerza. Entonces, en varios lugares efectivamente hay una polarización tan grande que el centro se queda desierto, y eso es realmente una lástima, ¿no? Porque en el Perú siempre ha sido un país que ha estado el centro. Exactamente. Veces, ¿no? Realmente el centro no se queda nada. Exactamente. Pero es una lástima que ahora estamos en esa polarización. Bueno, de pronto está trabajando en silencio y no estoy tan al tanto. Francisco, muchas gracias, como siempre, es un gusto conversar contigo, buenas noches. Igual, gracias. Y seguimos en contacto. Ahí estaba Francisco Belaúnde, internacionalista, compañero nuestro además, no se lo pierdan en ATV.
todos los días con su análisis, perdón, estoy hablando de TV Perú,